Semana 4, Filosofía Contemporánea. ¿Qué es lo que tenemos que aprender aquí? Algo muy sencillo, fácil. Solamente el pensamiento en términos generales, esquemáticos de Hegel, de Augusto Comte, de Carlitos Marx y de Friedrich Nietzsche. Bien, de frente a la explicación, debido a que ha habido un pequeño problema. Manifiesta que es un sistema deductivo. ¿Por qué? Deducciones, partes de generalidades para llegar a particularidades. ¿Cuál es el objetivo de hacer toda este sistema filosófico deductivo? Llegar al conocimiento absoluto. ¿Quién quiere llegar al conocimiento absoluto? La idea, la idea, la idea. ¿Y qué es eso? Bueno, la idea que se piensa, se enajena y ha generado la realidad. Y esta está en movimiento dialéctico. Y esta se da por necesidad. Lo opuesto a necesidad es lo contingente. Lo contingente es aquello que puede cambiar. La necesidad es aquello que es así y no de otra forma. Bien, o sea que todo lo que sucede en la historia universal no es injusto, no es casual, se da porque eso tiene que darse. Es lo que te está diciendo. A ver, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué quiere decir? Te está diciendo que el mundo no es absurdo, sino lógico. El mundo, la naturaleza, es idea, es eh, real, es existente y puede ser pensado, ¿ya? Luego tenemos la frase, todo lo racional es real. Lo que te está diciendo es que el pensamiento lógico, la idea, es real, existe. Ay, ¿cómo es eso? Que lo real, sí, y la historia universal es el conjunto de fases históricas que se van sucediendo dialécticamente en un progresivo enlace hacia la realización de la libertad a través del Estado. ¿Cómo es eso? Hegel, ya te explico, sencillísimo, pero antes veamos su dialéctica. Tienes la tesis, la afirmación, tienes la antítesis, que es la negación de la afirmación, y producto de esa contradicción tienes una síntesis, que es la negación de la negación. Ese es el movimiento dialéctico. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los racionalistas te decían que la facultad fundamental para el proceso del conocimiento es la razón. Muy bien. ¿Qué te decían los empiristas? Que eso es un error, que no es la razón, es la experiencia. Y producto de esa contradicción que tenemos, a Immanuel Kant, las facultades fundamentales en el proceso del conocimiento son la razón más la experiencia. Eso es el movimiento dialéctico. Bien, a ver, seguimos. Claro, te voy a explicar qué es lo que dice, cuál es la filosofía hegeliana en pocos minutos. Mira, acuérdate del Big Bang, ¿no? El Big Bang manifiesta que en un principio no existía el espacio, no existía el tiempo, ¿bien? Todo era, ya, no existía el espacio todo el tiempo, todo era idea. Imagínate, ya, esa partícula de energía es ese punto que ves en la pantalla. Muy bien. De pronto, ese punto se llama idea. Le va a llamar también espíritu, pero hay una peculiaridad que la idea, cuando está en el tiempo, le va a llamar el espíritu. Él habla del espíritu, el espíritu subjetivo, objetivo y el espíritu absoluto. Nos va a hablar de la idea enajenada y la idea que se conoce a sí misma, que ya tiene el conocimiento absoluto. Más despacio. Como te dije, a la idea le va a llamar espíritu, también le va a llamar absoluto, también le va a llamar razón, razón universal, también le va a llamar conciencia. Ahí la idea está ensimismada, como una especie de autista, sí, pues como alguien, digamos así, coloquialmente, mirándose al ombligo. Bien, de pronto la idea se busca, se quiere saber quién es ella o qué es ella. Y eso hace que, bueno, el Big Bang, ¿te acuerdas? La gran explosión, ya, la explosión. En la explosión se genera el universo, el espacio, etcétera, etcétera. Ya, igual pasa, la idea se enajena y de pronto genera ¿qué cosa? La naturaleza. O sea, primero es la idea y después la naturaleza, sí, ¿ya? El mundo como lo conocemos. ¿Ya? O sea, como dice el texto, la idea sale fuera de sí misma y se exterioriza, o sea, se objetiva. Primero la idea y esta enajenada genera la naturaleza, la materia, el mundo, el cosmos. Eso es lo que generan. O sea que la naturaleza, el mundo, el cosmos no es más que la idea objetivada. Ya, muy bien. Pero todo volverá a su punto de inicio. ¿Cómo que el punto de inicio? Es decir, la idea
como puedes observar aquí, en el punto, ¿no? Está ensimismada, pero después se reflexiona quién es ella y genera este mundo. O sea, la idea se hace naturaleza, se hace mundo, se hace cosmos, se hace materia. Pero en ese buscarse se va a encontrar y la idea tendrá un conocimiento absoluto, ¿ya? Un conocimiento absoluto. Le llamará también espíritu absoluto. O sea, es como la teoría del espacio curvo. ¿Te acuerdas? El espacio curvo, hay un inicio y se llega a un fin. Muy bien. Ahí se le va a llamar idea en sí y para sí. Ese término idea en sí, idea para sí, idea en sí, para sí, eso no es Hegel, sino ya son a quienes han hecho un tratado sobre Hegel. Bien, la idea se conoce a sí misma, llega al conocimiento absoluto. La idea vuelve a recogerse en sí, retornando a sí misma. Es decir, tiene un conocimiento de ella misma. A eso hace referencia a lo absoluto. Esto implica progreso. Ahora bien, en la naturaleza, bueno, desde el inicio, todo está en constante cambio contradictorio, ese cambio dialéctico. Sigamos. Claro, yo sé que te estabas preguntando, ¿no? O sea, que la materia es expresión de la idea para Hegel, sí, pero ¿y la idea no es Dios? La respuesta es no. Hegel en su libro Fenomenología del Espíritu no nos dice que la idea sea Dios, no nos dice eso, pero sí hace alusión a Dios, pero no define la idea como si fuera Dios. Augusto Comte, ya, fines del siglo XVIII, principios del XIX. Él es francés, Hegel es alemán. Bueno, alemán es un decir, ¿no? Era parte del Imperio Prusiano. Germánico, perdón, ¿no? Bueno, sí, parte del Imperio Germánico era Prusia, pues, ya. Augusto Comte, él nos va a decir que su filosofía se llama positivismo. ¿Qué significa positivo? Hecho, lo concreto, lo real, lo que existe. El positivismo es una doctrina filosófica que no admite otra realidad que no sean los hechos, o sea, hechos concretos, cosas relacionándose, ¿no? Nos va a decir que la realidad, el mundo que vivimos, es un conjunto de hechos y relaciones de hechos, ¿ya? Un hecho, podemos decir las cosas, los objetos, ¿no? Que nos estamos interrelacionando, ¿ya? Ese es el mundo para él, esa es la realidad, eso es lo que existe. A eso le llama realismo, ¿bien? Claro, esto es influencia del empirismo inglés, que te dice que el mundo del cual podemos dar fe es aquel mundo que se puede verificar, el mundo del cual tenemos experiencia. Rechaza el conocimiento metafísico. ¿Qué es la metafísica? Meta más allá de lo físico. Deme un ejemplo de conocimiento metafísico, conocimiento entre comillas. Bueno, el alma, Dios, la materia incluso es un término metafísico. Porque alguien podría decir que la materia es una carpeta, una pizarra, una laptop. No, 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 no. Esos son cuerpos. Pregúntale a tu profe de física, esos son cuerpos. Juntamos todos esos cuerpos, o lo que diría Conte, ¿no? Todos esos hechos relacionándose, eso sería la materia, pero ¿se puede verificar la materia? No se puede verificar que exista la materia, eso es solamente un concepto. Bien, ya, y de eso él no va a hablar. Dice, la ciencia no tiene que dedicarse a esos conceptos que no se pueden verificar. El positivismo tiene por característica ser relativista. ¿Por qué? Porque está en contra de todo conocimiento absoluto. ¿Cuál conocimiento absoluto? Por ejemplo, el hegeliano, que te dicen es un conocimiento que no se puede cuestionar, no es un conocimiento contingente, o sea, cambiante. No, no, no. Es universal, necesario, es absoluto. Ya. Él está en contra de eso. ¿Qué más? Otra característica es que el positivismo, esta filosofía, tiene fines utilitarios o prácticos. O sea, la investigación que hagamos sobre el mundo de estos hechos relacionándose es con un fin, con una finalidad. Bien, claro, utilidad. Conti nos va a hablar de los tres estadios, ¿ya? Y para eso va a utilizar también la metáfora del niño, el adolescente y la edad adulta, del hombre, de la persona madura. Nos dice que la humanidad en un inicio era como un niño, es el estadio teológico, ¿ya? Donde se explicaba el mundo utilizando pues mitos, dioses, ¿no? Seres mágicos.
Bien, o sea, los fenómenos del mundo, la mente, explicaba los fenómenos naturales a través de explicaciones fantasiosas, ¿no? A través de dioses. Pero este niño fue madurando y llega a la adolescencia, y esa adolescencia sería el estadio metafísico, donde nuestras explicaciones sobre los fenómenos naturales son de orden abstracto, filosóficos. Por ejemplo, Platón te habla del mundo de las ideas, Aristóteles te habla del mundo de la sustancia. Luego, la humanidad ha madurado y llega el estadio positivo. Se apuesta por una explicación científica para explicar el mundo o los sucesos del mundo. Bien, o sea que el último estadio de la humanidad, la madurez de la humanidad, es aquella donde se privilegia la observación y el método científico. La ciencia, la respuesta es sí para Conte. ¿Ya? Sí. Ahora, esa linealidad que de abajo es el estadio teológico metafísico, observa la flecha, eso se llama progreso. Estamos progresando. El concepto progreso implica que hay algo superior y algo inferior. Aquello que es inferior ha sido superado y ya no tiene por qué mantenerse. Es lo que nos dice Augusto Comte. Bien, hoy en día ya no se usa la idea de progreso, se usa la idea de desarrollo. Ya, pero continuemos, ¿no? Ya, pero ya tienes una noción de progreso, una linealidad. Bien, que la comparte también Carlitos Marx, pero que Nietzsche más adelante va a cuestionar. Ahí continuemos. Carlitos Marx, alemán, ¿ya? Sí. ¿Qué nos va a decir él? Es un joven hegeliano y en sus inicios, en su juventud, se muestra entusiasta por la filosofía hegeliana, pero después él va a cambiar, va a invertir el esquema filosófico de Hegel. ¿Cómo que lo va a invertir? Claro, no nos va a decir primero es la idea, sino nos va a decir primero es la materia, y la materia altamente evolucionada genera el pensamiento, la idea. Bien, entonces la materia es el fundamento que constituye toda la realidad, sea esta de carácter concreto o abstracto. Todo es materia, ¿no? Recuerda que materia es un concepto metafísico también. El materialismo dialéctico y el materialismo histórico, ambas son los pilares filosóficos del marxismo. El materialismo dialéctico es la dialéctica que hemos visto de Hegel, que la inicia eh, este filósofo llamado del siglo sexto llamado que postula el fuego, Heráclito de Éfeso, es quien postula el movimiento dialéctico, que coge Hegel y luego lo coge Carlos Marx y Federico Engels. Engels aplica esta dialéctica, pero a las ciencias naturales. Bien, y tenemos el materialismo dialéctico. Y Marx lo que va a hacer es aplicar la dialéctica a la historia, a la economía y la sociedad. Bien, y vamos, claro, a las ciencias sociales, alguien diría, sí, sí, ya. Un ejemplo, ¿no? Sería el señor, no, perdón, el amo contra el esclavo. El amo la tesis, el esclavo la antítesis. De esa pugna surge una nueva sociedad, ¿no? La sociedad feudal. Luego, la sociedad feudal tiene en sí misma el germen que la va a destruir, que es el siervo. No es posible hablar de un señor feudal si no hay siervos. Entonces, tesis, el señor feudal, antítesis, el siervo, y de esa contradicción surge una nueva sociedad. Exacto, la burguesa o capitalista y frente a ello el proletariado o los obreros, ¿no? Bien, de esa pugna, de esa contradicción surgirá una nueva sociedad, nos dice Carlitos Marx. Ya bueno, esa es la dialéctica aplicada a bueno, a las ciencias sociales. ¿Qué más nos dice Carlitos Marx? El hombre es un ser, bien, social y un ser práctico o activo. Es decir, la esencia del ser humano, aquello que nos diferencia de otros seres, es que nosotros somos producto de relaciones sociales de producción. Es decir, entre nosotros nos relacionamos. ¿Para qué? Para producir. ¿Para qué producir? Para sobrevivir. ¿Ya?
Carlos Marx ya tiene nociones de la teoría de Darwin. Es más, el libro El Capital se le iba a dedicar a Darwin. Darwin le pidió que por favor no lo haga porque ya la sociedad inglesa y muchos intelectuales estaban en contra de él por una cuestión básicamente no de celos, sino de oposición a la evolución. Bien, entonces el ser humano es un ser que para sobrevivir construye la sociedad, pero para construir la sociedad implica transformar el medio, ¿no es cierto? Para sobrevivir, transformar nuestro medio, ya. Por eso somos seres sociales. Y somos prácticos porque transformando nuestra realidad a través del trabajo, nos transformamos a nosotros mismos. Bien, o sea, transformamos una sociedad, nos transformamos a nosotros mismos, ¿ya? Esto es una relación permanente, ¿no? ¿Qué más nos va a decir Carlitos Marx? Bueno, lo que te mencioné, el hombre es el resultado de las relaciones sociales de producción. ¿Qué más? La esencia humana, o sea, aquello que nos diferencia de otros, recuerda que Carlos Marx no es creyente, ¿ya? Entonces, cuando usa la palabra esencia, no te está hablando de un espíritu, te está hablando de aquello que nos hace diferente de otros seres. Bien. Eh, y nos dice, la estructura material o económica es la que determina la superestructura ideológica, es decir, el ser social que viene a ser la estructura material, determina la conciencia social, entiéndase la superestructura ideológica. A ver, ¿cómo es eso? Explicación. Una pirámide social. De acuerdo a cómo establezcamos nuestras relaciones económicas o lazos económicos, entiéndase los medios de producción o relaciones sociales de producción, medios de producción, las fábricas, las maquinarias, ¿no? Relaciones sociales de producción, cómo nos relacionamos al interior de este medio de producción, ¿no? O con otros trabajadores. Ya, muy bien. ¿Qué más? Eso sostiene, mantiene, es la base por la cual se construye una superestructura social. ¿Y en qué consiste la superestructura social? En la estructura jurídica política, es decir, en las leyes, el Estado, los partidos políticos. Pero también las formas sociales de conciencia como el arte, la ciencia, la filosofía y la religión, ¿no? A ver, en términos coloquiales, ya, no es Marx, sino yo, ¿no? Para que se me entienda, en términos coloquiales. Lo que nos está diciendo es que si tú no tienes base económica, puedes tener muchos proyectos muy bonitos sobre cómo desarrollar una sociedad, pero si no tienes base económica, no lo vas a poder hacer, no vas a poder lograr si es que no hay base económica, ¿no? Lo que nos va a decir que la estructura económica determina la superestructura. Así está en tu texto. Pero también hay una influencia de la superestructura en la estructura económica. ¿Cómo es eso de una influencia? Ya, imagínate que un partido que propone el cambio de los medios de producción, un partido político, gane las elecciones y de pronto decide cambiar la constitución y cambiar las relaciones sociales de producción. Entonces está trastocando la estructura económica. Bien, es un ejemplo nada más. A ver, otra forma de explicar esto, como está en tu texto, sería lo siguiente. La estructura económica es igual al ser social o relaciones sociales de producción. Bien. Ahora, sobre la estructura económica tenemos la superestructura ideológica, ¿no? O simplemente superestructura. Eso equivale a la conciencia social o formas de pensar. Muy bien, ¿no? Entonces, el ser social, o sea, la estructura económica, determina la conciencia social. Entiéndase las formas de pensar, las formas de organizarnos socialmente. Sobre la dialéctica, aquí tienes un esquema dialéctico, ¿no? La tesis sería la burguesía, la antítesis, la oposición, el proletariado, los obreros, y producto de esa contradicción hay un cambio. Bueno, el término que él va a usar es el término revolución, sinónimo cambio, pues, ¿no? Y será una síntesis, una nueva sociedad. ¿Cuál es esa sociedad? Bueno, la sociedad comunista, nos dice él, la sociedad comunista. Mira, acá se ha utilizado el término burguesía, pero también utiliza el término capitalista, ¿ya? El término capitalista. Y nos dice que los filósofos han tratado de interpretar de diversos modos el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. ¿Qué quiere decir? Que la filosofía, ya, la filosofía es
praxis para la revolución. O sea, es un quehacer para cambiar el mundo, es lo que nos está diciendo. Eso es la filosofía. Para Hegel, la filosofía vendría a ser, a ver, que sería para Hegel, sí, no es amor al saber, no, 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 eso no es para Hegel filosofía. Para él la filosofía es el conocimiento absoluto. Ya, filosofar significa encontrar, no encontrar, sino buscar o lograr obtener el conocimiento absoluto. Eso sería filosofía para Hegel. ¿Ya? Para Marx, la filosofía es una praxis revolucionaria, una práctica para cambiar o transformar el mundo. O sea, los filósofos deben dedicarse a transformar el mundo, es lo que te está diciendo. Bien, vamos a hablar de Nietzsche. Fíjate bien en lo que tienes en tu pantalla, ¿no? El yin y el yang, ¿no? ¿Te acuerdas? Es parte del taoísmo, ¿no? Oposición, contradicción, claro. Veamos. Nietzsche, alemán también. ¿Qué nos dice? El valor supremo es la vida, es valor superior de la existencia. Por eso su filosofía se llama vitalismo, porque la vida, en latín es vita, en italiano también vida, es el valor supremo. Bien, pero la señora vida no está caminando. No, la vida está encarnada por el superhombre. Ya, pero ¿qué cosa es la vida? El profe de biología no va a resolver ese problema, ¿no? Es un problema definir que la vida es un concepto metafísico, por supuesto. Lo que va a estudiar el biólogo son los seres vivos. Los seres vivos es lo que estudia el biólogo. Bien, a ver, ¿qué es la vida? La define. La vida es, dos puntos, la voluntad de poder. ¿Voluntad de poder? Sí. O sea, es voluntad de ser más. O sea, el superhombre que encarna la vida, la voluntad de poder, es la voluntad de querer ser más, de crear, de superarse, de ennoblecerse y de vivir en general. Eso es la vida. Bien, voluntad de poder. ¿Encarnado en quién? En el superhombre. Muy bien, veamos. Nos dice que la vida está regida por principios. En algunos textos no dicen principios, dicen elementos. Bueno, ya. Dos principios, dos. ¿Te acuerdas del yin y el yang? Ya, en este caso sería lo apolíneo que tiene el término, el nombre, en honor al dios Apolo, que es dios del orden, de lo estático, lo equilibrado, lo racional, lo mesurado, lo prudente, lo sensato. Todo eso es lo apolíneo. Pero también tenemos como principio que rige la vida a lo dionisiaco. Dionisiaco en honor al dios Dionisio. Dionisio es lo que conocen los romanos como el dios Paco, es un dios, bueno, un dios que representa lo irracional, el desenfreno, el devenir, lo pasional, la desmesura, la inmoralidad incluso, ¿ya? O sea, representan la vida, pero la vida con minúsculas, porque juntos son expresiones que rigen la vida con mayúscula. Bien, entonces, ¿qué ha sucedido? Él va a criticar a la sociedad occidental porque han privilegiado lo apolíneo. Pero ¿por qué privilegian lo apolíneo? El orden, el equilibrio, lo racional, o sea, la ciencia, la mesura, etcétera, por culpa de Sócrates y de Platón y de los cristianos. O sea, de la metafísica, de la religión y de la moral. Es Sócrates, Platón y los cristianos los que han impuesto lo apolíneo, dejando de lado lo dionisiaco, no queriendo saber nada con lo irracional, lo pasional, el desenfreno, la desmesura. No, ¿no? A todo eso le han dicho no. Ambos son necesarios para, pues la vida sin uno de ellos se rompería por completo, nos dice Nietzsche, ¿ya? O sea, los dos son principios indispensables, como te narraba. ¿Qué más decir de esto? ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ahora, lo dionisíaco que han dejado de lado, nos dice, es el principal fundamento de la condición humana en términos generales, para Nietzsche, ¿ya? Claro, es una interpretación, ¿ya?
Veamos, ¿qué nos dice, no? La crítica a la cultura radical a la cultura occidental, ¿por qué? Es porque se han olvidado de lo apolíneo, se han olvidado, han desechado, perdón, no lo apolíneo, lo dionisiaco, lo irracional, ¿no? Y eso es por culpa de la metafísica que encarna la filosofía de Platón y de Sócrates, la religión cristiana y la moral de Sócrates. Bueno, la moral en términos generales, pero por culpa de Sócrates, con él se inicia todo. Eso está en su texto, ¿no? Ahora, ha invertido los valores vitales negando los instintos. Quien expresa los valores vitales, los instintos, es lo dionisiaco, porque es irracionalidad pura y dura. Es caos, claro, ¿no? Y recuerda que la ciencia no busca el caos, busca el orden. La gente busca seguridad, no inseguridad. Lo dionisiaco es la inseguridad. ¿Qué más nos dice Nietzsche? Justamente por eso se distinguen dos tipos de hombre. El hombre débil o el que tiene moral de siervo y el superhombre o el que tiene moral de señor. Quien encarna la vida es el superhombre, o sea, el que tiene moral de señor. ¿Quién es el hombre débil? El siervo, aquel que sigue la moral o las normas morales que otros han escrito, ¿no? Son hombres vulgares, resentidos, miserables. Siempre siguen a otros. Le echan la culpa de su desgracia a otros. En cambio, quien tiene moral de señor o el superhombre nos va a señalar, ¿ya? Eh, es el hombre fuerte, es el hombre superior, libre, creativo. No es quien encarga la voluntad de poder, pues, ¿no? Eh, ¿Qué más nos dice? Propone el eterno retorno. Todos los eventos que hemos vivido se repiten, lo cual supone una crítica a la idea de progreso, ¿ya? ¿Cómo que un eterno retorno? Está criticando, está cuestionando el progreso que está postulando Hegel, que está postulando Comte, y que está postulando, aunque no lo mencione, no lo haya escrito con esos términos, lo está postulando Carlitos Marx. Bien, ¿por qué? Porque a nivel cosmológico todo se vuelve a repetir, pero también nuestros eventos vividos como individuos se van a volver a repetir. O sea, no hay un estadio superior, todo volverá al inicio. Bien, eso es lo que nos está diciendo Nietzsche, ¿ya? En términos generales. A ver, veamos. Acá vienen preguntas, pero antes de eso, a ver, one moment, please, quiero ver. A ver, nadie ha levantado la mano. No tengo acceso al chat tampoco. Pero en fin, quisiera saber si hay alguna pregunta, porque nos quedan unos minutitos para aclarar, exactamente 4 minutos, para aclarar qué cosa, lo que estoy postulando sobre Hegel, Comte, Marx y Nietzsche. La filosofía de Hegel se le conoce como idealismo absoluto, la de Comte como filosofía positivista o positivismo, la de Marx como marxismo-comunismo y la de Nietzsche como vitalismo o irracionalismo también se le denomina. Bien, ya, pero continuemos. A ver, sí, nos dice, Eduardo se ha desempeñado en lograr un objetivo que lo ilusiona, 2 puntos, que es estudiar en Alemania, que se encuentra lejano y que solo podrá alcanzar con dosis de esfuerzo y paciencia. Súmete el estímulo para la acción. Sabe que su esfuerzo e ímpetu tendrán resultados positivos. Se puede deducir que la ilusión de Eduardo basada en el esfuerzo e ímpetu concuerdan con quién. ¿Quién te dice que tú, con tu esfuerzo, con tu creatividad, con tu paciencia, bueno, paciencia entre comillas, ¿no? Eh, con llamémosle, esa fuerza logras tus objetivos. ¿Con quién estaría coincidiendo, ¿no? En este ejemplo. Sería el espíritu absoluto de Hegel, la noción de ser revolucionario de Friedrich Engels. Friedrich Engels sí habla de revolución, es amigo de Carlos Marx.
pero él no hace alusión al ímpetu de la persona para lograr sus objetivos, ¿no? Claro, eso es la voluntad de poder de Friedrich Nietzsche. Eso es Nietzsche. ¿Por qué? Voluntad de poder, sí, la voluntad de poder es la vida. ¿Qué es la vida? Es voluntad de poder, una voluntad creadora, esa dosis de esfuerzo, ¿no? ¿Quién le encarna? El superhombre. ¿Bien? El hombre es un ser metafísico de Augusto Comte. No, Comte está en contra de la metafísica. La idea del ser social y práctico de Carlos Marx, no, 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 no. El ejemplo hace alusión a una persona que confía en su esfuerzo, ¿bien? En esa fuerza, fuerza interna para lograr sus objetivos. La respuesta es la C. Sí, la respuesta es la C. One moment, please. Mm, ya, sigamos. A ver, una segunda pregunta ya que tengo un minuto. Dice, un individuo cuando se resigna, acepta una situación, deja de luchar contra ella y no busca soluciones. Se ha resignado. ¿Eh? Respecto de la problemática que se le plantea, lo que le queda es pedir ayuda, mostrándose como un ser con limitaciones y que está dispuesto a recibir lo que otro le puede dar. En estas condiciones, el individuo escucha y acepta las ideas ajenas aunque no esté de acuerdo con ellas. Alternativa. Pregunta. ¿Se puede afirmar que la descripción del individuo concuerda con quién? La descripción de este individuo. ¿Ya? La idea de Comte no nos habla de la persona, ¿no? La creencia de Hegel en encasillar a todos los individuos como religiosos no está hablando de Hegel. Hegel habla de la idea. Claro, habla de del estado germánico también habla, ¿no? De las culturas. La tesis de Nietzsche que se refiere a la moral de servidumbre propia de algunos hombres, la concepción de Marx sobre la explotación del hombre por el hombre o la noción de humildad y sencillez de los cristianos en la sociedad europea, no. Contextualiza, esta es una pregunta sobre filosofía, no puede ser la alternativa E, que se está centrando más en sociología o religión. La respuesta correcta es la C, Nietzsche. Sí, 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 ya. Eh, a ver, veamos. Sí, bueno, aquí la respuesta, Kelly habla del Big Bang, explica de manera satírica el origen del hombre, ¿no? Su hermano fue influenciado por la clase de religión que se imparte con los es de que Dios es el creador del universo, ¿no? Ya, las etapas son, la de Kelly, que habla de la ciencia, sería la etapa positiva, y la de su hermano Juan sería el estadio teológico. La respuesta es C. Sí, 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 ya, así 5-1, ¿no? A ver, por favor, si fueran tan amables, captura de la imagen, a ver, un momento, de las alternativas, sí, de las respuestas, por favor, si Profesor fueran tan Acau, buenas amables. tardes, Sí, disculpe, ya culminó captura de la hora. pantalla, si fueran tan El amables, profesor eso me sería espera, todo por el día de disculpe. hoy, ¿ya? Sí, ahí va, ahí va. Captura de pantalla, las alternativas de esta semana. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la paciencia. Disculpen la demora, no volverá a ocurrir. Y hasta otra sesión. Gracias.